Y el horizonte de los españoles durante 40 años fue el pecado. En España todo era pecado. O sea, enseñar la pierna más arriba del tobillo era pecado, ir a misa sin gilipolleces, sin cuento, ¿eh? O sea, sin taparte la cabeza era pecado. En la televisión española, cuando salía una actriz, por ejemplo, en las comedias del siglo de oro, ¿no? Que salían con esas blusas que llevaban las campesinas con los hombros al aire, había que ponerles un chal por encima porque no iban a enseñar demasiado. Entonces había una asfixia tan tremenda que en los 80 la gente de la movida también ejerció una determinada forma de vivir en el exceso, como en la línea del peligro, como una forma de tomar posición frente al mundo, ¿no? De decir, bueno, nosotros somos otra cosa, ¿no? Entonces, la difícil relación de España con la historia y de los españoles con la historia, esos versos de Gil de Viedma que he recitado antes, eso es el gran tema de mi generación, de todos los de mi generación, ¿eh? De los españoles que escriben libros, de los que hacen películas y de los que trabajan de mecánicos. O sea, da igual. Nosotros somos aquellos que hemos crecido en casas donde había fotos que no se sabía de quién eran. Eso me gusta contarlo porque es muy elocuente, ¿no? Tú decías, ¿y ese quién es? Y te decían, el tío Menganito. ¿Y el tío Menganito dónde está? Es que se murió. ¿Y dónde se murió? Uy, hace mucho tiempo. Y claro, de repente un día llegabas a los 20 años y decías, bueno, ¿cómo es posible que lleve toda la vida viendo esta foto del tío Menganito y solo sepa que se murió hace muchos años? Como intentaras preguntar más, te da lo mismo. Te da lo mismo porque no te lo contaban, ¿no? Entonces, ese tema ha sido muy importante para todos nosotros y está en mi literatura desde el principio. Lo que pasa es que es un tema muy oblicuo, es un tema muy lateral. Y sin embargo, mis primeras novelas, estas novelas de la movida, yo ahora cuando dedico Malena, a veces pongo, ojalá disfrutes con esta chica de la movida, porque Malena es la proto chica de la movida, ¿no? Y sin embargo, en todas esas novelas, en Malena hay un capítulo que es el de la abuela Soledad, que podría estar en El corazón helado. En Atlas de Geografía Humana hay historias, la historia de los padres de Fran, que podría estar en El corazón helado. Pero bueno, yo me había ocupado de este tema siempre como oblicuamente, como lateralmente. Y sin embargo son novelas muy testimoniales. Mis primeras novelas, las novelas de las chicas de la movida, son básicamente novelas en las que yo me miraba el ombligo, ¿no? Y conté la historia de mi generación, en mi país, en mi ciudad. Y ese tema ya estaba ahí. Es verdad que en El corazón helado fue cuando cogí el toro por los cuernos, ¿no? Cuando me atreví a decir, bueno, voy a mirar frontalmente hacia aquí. ¿Por qué? Pues probablemente porque tenía ya 40 años, porque había llegado a la edad de hacer balance, de mirar hacia atrás, de mirar hacia adelante y de decir, vamos a ver, ¿y a mí por qué me pesa tanto el pasado, no? O sea, a nosotros, ¿por qué no es otra cosa en común para la gente de mi edad? A todos nos pesa el pasado. Es como si todas esas fotos que nunca nos han contado de quién son, como si todas esas cartas que estaban guardadas en los cajones y no se podían tocar porque te daban un grito y todas esas enemistades familiares, hemos vivido alimentándonos de secretos, ¿no? O sea, toda nuestra infancia ha sido una consecuencia de secretos. Yo, por ejemplo, mi abuelo paterno es mi abuelo Manolo, el hombre de mi vida. Ese, había un hermano con el que no se hablaba jamás. Y ese hermano suyo vivía en Jerez. Ese era falangista y se había ido, era militar, se había casado con una señorita bodeguera de Jerez. Y como tenía como mucho lustre, porque su mujer era un Osborne y vivían allí al lado del mar y tal, pues sus hermanas, las hermanas de mi abuelo, solían ir allí, solían ir a las bodas y tal. Y yo me acuerdo de mi padre que yo decía, ¿pero el abuelo va? ¿Cómo puedes pensar eso? El abuelo desde luego que no va. Y luego con el tiempo decía, bueno, ¿y el abuelo por qué no iba?
Y a mí, ¿por qué nunca me han contado eso, no? Entonces, digamos que yo creo que toda esa incertidumbre y todos esos silencios y toda esa confusión también está en mis primeras novelas, pero mis primeras novelas son más bien el momento de oh, qué modernos somos, oh, qué guay somos, oh, viva la movida, qué felices somos, somos los más modernos del mundo, qué gusto vivir en España y tal. Claro, cuando llegué a una edad distinta ya empiezas a mirar hasta la movida con una distancia de 20 años y dices, ¿qué pasa aquí? Entonces, efectivamente, yo de todas formas tengo la sensación de haber escrito siempre la misma historia. Lo que pasa es que he escrito antes la segunda parte y ahora estoy escribiendo la primera parte.